En 1930, la democracia argentina saltó por los aires. Vamos a meternos de lleno a analizar cómo se cocinó el primer golpe de Estado militar exitoso del país, un momento que, de verdad, cambiaría su historia para siempre. Para entender la caída, primero hay que hacerse una idea de la altura. En 1928, el presidente Hipólito Yrigoyen fue reelegido con este número, casi un 62% de los votos. Fue un apoyo tan masivo que a esa elección se la llamó el plebiscito, una barbaridad. Y claro, esta victoria aplastante nos deja con la pregunta del millón. Con un respaldo popular tan gigantesco, ¿cómo es posible que todo se viniera abajo en apenas 2 años? Bueno, pues como decíamos, para entender el derrumbe, primero hay que dimensionar la cima. El poder que tenía Yrigoyen después de esa victoria parecía absoluto. El mandato popular era incontestable. Su popularidad, sobre todo entre las clases medias y trabajadoras, lo convertía en una figura que parecía de verdad intocable. Un auténtico líder de masas. Pero entonces llegó el primer nubarrón de lo que sería una tormenta perfecta. Y llegó desde fuera, con una fuerza arrolladora. El crack de Wall Street de 1929 no fue algo que pasara solo en Nueva York. Para Argentina fue como un tsunami económico. Como su economía dependía de exportar, la caída de precios de sus productos fue brutal. Y claro, eso se tradujo casi de inmediato en paro y en que el dinero cada vez valía menos. Y mientras la economía se hundía, apareció la segunda pieza del puzzle, unas grietas enormes en los cimientos políticos del país. Es que el panorama era muy complicado. Por un lado, el propio partido del presidente estaba roto por dentro. Por otro, la oposición en el Congreso era feroz, no le dejaban pasar ni una. Y para colmo, Yrigoyen, que ya tenía 78 años, estaba cada vez más enfermo y más aislado. Le llegaban avisos de que se estaba preparando algo, pero su círculo de confianza, pues o no se lo creía o no le dio importancia. Y ojo, porque esto es fascinante. Resulta que ni los propios golpistas se ponían de acuerdo. Había, digamos, dos bandos. Por un lado, el general Uriburu, que quería un cambio radical, un régimen autoritario de inspiración fascista, al estilo europeo. Y por otro, el general Justo, mucho más pragmático, que lo que buscaba era simplemente volver a lo de antes, un sistema conservador donde las elecciones estuvieran controladas. El último ingrediente, la guinda del pastel, fue una campaña de propaganda y desprestigio implacable, que consiguió crear una sensación de que el caos era total y el golpe inevitable. Es que se decía sin ningún tipo de tapujos. En semanarios nacionalistas se leía, literalmente, «hay que sacar las tropas a la calle». Intelectuales muy importantes como Leopoldo Lugones hablaban abiertamente de que había llegado la hora de la espada. Vamos, que estaban pidiendo un golpe a gritos. Como bien señala el historiador Felipe Piña, el golpe de 1930 no fue solo una toma de poder. Fue, en la práctica, la creación de un manual de instrucciones para futuros golpes, una especie de receta que, trágicamente, se usaría una y otra vez en la historia del país. Y esta propaganda caló muy hondo en la sociedad y también en el ejército, tanto que hasta un joven oficial, que luego sería una figura clave, Juan Domingo Perón, reconoció años más tarde que él también se lo había creído, que la campaña de rumores era tan constante y tan machacona que era imposible saber dónde estaba la verdad. Y así, con todos los ingredientes listos y la olla a presión a punto de estallar, llegamos al día clave, el 6 de septiembre de 1930. Lo más increíble es que el golpe fue casi un desfile militar. Una columna de cadetes marcha hacia la Casa de Gobierno. Unos pocos aviones tiran panfletos. Y ya está, no encontraron absolutamente ninguna resistencia. Yrigoyen, muy enfermo, es trasladado a La Plata y allí presenta su renuncia. Se acababa de consumar el primer golpe de Estado contra un presidente constitucional. Así, sin más. Pero el golpe no terminó ese 6 de septiembre. Ni mucho menos. Su legado iba a dejar una cicatriz profundísima en la democracia argentina. Una herida que tardaría décadas en empezar a cerrar. Y aquí viene un punto que es absolutamente clave. Apenas 4 días después, la propia Corte Suprema de Justicia le da una especie de bendición legal al nuevo gobierno, con la llamada doctrina de los gobiernos de facto. Básicamente vino a decir, bueno, ya que están en el poder, sus actos son válidos. Esto sentó un precedente legal peligrosísimo para el futuro. Y tan peligroso fue que... Esto es lo que pasó después. El golpe del 30 no fue un evento aislado. Fue el que abrió la veda. El primero de una larga y trágica serie de interrupciones militares que marcarían a fuego el siguiente medio siglo de la historia argentina. Y todo esto nos deja con una pregunta final que, la verdad, da un poco de vértigo. Si un sistema democrático, incluso uno apoyado por una mayoría aplastante, puede ser derribado tan rápido cuando se juntan una crisis económica, una campaña de desprestigio y la ambición de unos pocos, entonces, ¿qué es lo que de verdad lo sostiene?